Hello, buenas señores, señoras, niños, niñas, caballeros. Bienvenidos a esta función. No mentiras. Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Kevin, otra vez por aquí en este episodio número 7 del podcast. Hoy sí va con video porque hoy sí ya no tengo gripita, hoy ya me siento al 100 para grabar. Una cosa triste que me pasó justo antes, cuando estaba preparando como todo este set con las luces y el computador y eso, es que se me cayeron los audífonos y por eso no me van a ver con audífonos hoy. Miren, se me partieron. Bueno, si están ahí en YouTube van a ver que se me cayeron y se me partieron. Entonces, no sé, comprar otros, porque eso ya se han arreglado varias veces. Y la cosa es que lo necesito para grabar tanto covers como los episodios. Entonces, pues ahí ni modo, me quedé sin audífonos. Toca ver cómo soluciono, porque soy un hombre que resuelve, toca resolver. Lo de hoy es resolver. Hoy vamos a hablar un poquito sobre mi experiencia. Ustedes saben que yo soy egresado de licenciatura en educación artística. Y hoy vamos a hablar como un poquito de esa experiencia que tuve en el transcurso de toda la carrera. Desde el primer semestre en donde entré, las primeras clases, los profes, las amistades, de pronto las personas que no fueron como tan amistades y todas esas cositas y detallitos. Así que, bueno, sin más por decir, hoy sí voy a estar como más en un diálogo con ustedes y no tanto leyendo lo que está en el computador. Así que, bueno, sin más, bienvenidos al podcast. Hola y bienvenidos a Podcast con Kevin. Usted ha llegado al lugar donde hablamos sin filtros ni complicaciones. Soy Kevin, su host anfitrión, y lo invito a que nos tomemos un cafecito virtual mientras charlamos un poco sobre temas que sé que le interesarán. Así que relájese, ponga su mente en modo vacaciones y acompáñeme en este viaje lleno de buena energía y diversión. Iniciamos un episodio de Podcast con Kevin. Bueno, no sé por dónde iniciar. Creo que cómo llego yo a esta carrera, a la licenciatura. Esta no fue mi primera carrera, la primera carrera que yo estudié en una universidad. Yo antes, y se lo escuché en un podcast, creo que a Camilo Pulgarín, que es uno de los podcasts que yo escucho. Ay, que son muy buenos, la verdad me gustan mucho. Y creo que era con Aleja y la Grúa, me parece. Bueno, si no conocen de esos podcasts, vayan porque son súper chistosos y son como a la gente que yo admiro y me inspiro para poder como hacer todas estas cositas. Y obviamente no solo de humor, también cosas de educación y eso, pero pues esto de la frase que voy a decir ahorita la saqué de ahí. Bueno, la frase es como de que todos tenemos como nuestro momento de ingeniería. Y a mí me pasó, a mí también me sucedió. Yo al principio me metí a estudiar ingeniería industrial. Pues fue algo así como por presión social de que mis papás y que esto es lo que le va a dar. Y no tanto pues por la presión, sino porque mi hermano estudió como una carrera similar y la familia de mi hermano pues casi que trabaja en eso. Entonces dijeron, métase a estudiar eso, que probablemente si usted continúa estudiando eso y se gradúa, hay forma o hay más oportunidad de que usted entre a trabajar. Bueno, no en contra de mi voluntad, pero igual yo accedí y yo quería. Me metí a estudiar ingeniería industrial y en el primer semestre perdí cálculo y perdí química general. Y ustedes ya van a saber que de pronto si escuchan esto y están estudiando alguna ingeniería o la estudiaron, van a saber que cálculo 1 pues para algunos es fácil, para algunos es más complicado y esos son como los cálculos que empiezan como a filtrar o a decantar los estudiantes que van a estar, lo que son todos los cálculos y los primeros 5 semestres. Entonces yo perdí cálculo y perdí química. Después, en el segundo semestre, obviamente yo vi las materias que seguían, pero me quedé con cálculo y química, entonces la volví a ver. En el segundo semestre volví a perder química general, o sea, química 1. Y la verdad, era muy bobo porque, al igual que en cálculo, la profesora y el profesor colocaban como los ejercicios en clase o los ejercicios para hacer en casa. Y yo juiciosito me ponía a estudiar y los hacía, igual en cálculo. En cálculo yo me ponía a hacer todos los ejercicios que la profesora mandaba. Incluso yo era uno de esos fastidiositos que salía al tablero. En la licenciatura también. Pero en cálculo
Yo salía al tablero y resolvía, pues no me acuerdo bien si lo resolvía todos, pero sí como que tenía esa iniciativa, esas ganas de trabajar en los ejercicios de la clase. Y bueno, normal, la profesora también mandaba como ese poco de ejercicios, no me acuerdo de qué libro era, el caso es que los mandaba. Y yo me ponía a realizarlos, eran como 50, 100 ejercicios y yo juiciosito en la casa china. Y ella los revisaba y efectivamente me quedaban bien. Pero cuando llegaba el momento de los parciales, yo veía el ejercicio y era como, ay, no entiendo. O sea, fue como, no sé si es que me bloqueaba o era que no entendía, pero en mi mente, o sea, lo que a mí se me pasaba en la cabeza era, yo no sé por qué no entiendo esta pi... Ay, bueno, yo voy a decir, igual esto lo escucha gente mayor. Yo no sé por qué yo no entiendo esta mierda si yo lo hice en la casa y lo hice bien, y pasé al tablero y lo hice bien, entonces no sé. Y no, perdía. Y es que de verdad perdía los parciales. Yo prácticamente como que las notas buenas las tenía era por los trabajos en la casa y por participación, pero por por los parciales y me iba muy paila. Y en cálculo también, o sea, en cálculo a mí me iba bien con los ejercicios, con las fórmulas, pero cuando era el parcial, el laboratorio no lo perdía el parcial, perdía eran como las partes teóricas. Y a mí me gustaba muchísimo esa clase de química, entonces yo participaba también con el profesor, hacía los ejercicios y me gustaba muchísimo la materia. Pero en el parcial me sucedía lo mismo. No entendía, me bloqueaba, no sé por qué, y a la final pues los perdí. Entonces, perdón que me picó la nariz. Pasando al segundo semestre, obviamente volví a perder química y la perdí fue por una estupidez súper grande. Resulta que, no me acuerdo si eso pasó en el primero o en uno de los cortes. El caso es que yo hice el parcial, toda la primera hoja, y yo, bueno, la entregué. Cuando, no sé, qué historia tan tonta, la verdad. Cuando salimos, pues como ustedes saben que uno suele como dialogar con los compañeros sobre qué respondió usted, qué puse yo, o como a verificar. Y en eso, ellos, pues así normal, estábamos como verificando las preguntas, cuando en un momento empiezan a preguntar, ah, bueno, y esta pregunta, y el otro, no, sí, esta. Y también, ah, no, y esta pregunta también, y yo, como así? Bueno, y si están en video, tal cual esta fue mi reacción. Como así esas preguntas a mí no me salieron? Y ellos dijeron, esas preguntas estaban por detrás de la hoja. Y yo, ¿qué? ¿Por detrás de la hoja? ¿Cómo así habían más preguntas? Y no las respondí. Entonces, por esa estupidez tan grande, fue que perdí uno de esos parciales. Entonces, el cuento es que yo perdí química. Y cálculo, creo que lo pasé, pero lo pasé fue raspando y lo pasé fue como por pesar de la profesora, porque es que yo como que suelo tener ese valor agregado que los profesores se encariñan conmigo y pues yo también. Entonces la profesora como que se encariñó conmigo y en el segundo semestre como volví a ver con ella, ella me explicaba y era como más atenta a contarme, mire Kevin, esto se resuelve así y a veces como que me ayudaba un poquito, entonces por eso pasé. Llegando a eso y adjuntando como a toda esta situación, el semestre lo perdí y me quedó en 2.9, no lo alcancé a pasar. Entonces, esa nota del semestre, o sea, la general, no la una materia, sino la general, el 2.9. Y encima, el ver que en química me estaba yendo mal, aunque a mí me estaba yendo bien en las actividades, en los ejercicios, en los parciales me iba mal. Y en cálculo, pues lo estaba pasando a rastras como por pesar o consideración de la profesora. Entonces, yo dije, esto no es lo mío. O sea, la verdad yo no sé por qué sigo estudiando esto si a la final, o sea, yo no pretendo continuar toda la carrera pues, como por pesar de los profesores y así como cosas a medias. Entonces, como que no quería, ya me sentía incómodo en esa carrera. La verdad es, conocía muy buenas personas, hice muy buenos compañeros y muy buenos amigos que a día de hoy todavía hablo con ellos. Pues no con todos, pero sí con uno que otro. Tampoco es que los frecuente así, pero sí hay como una comunicación abierta, no hubo como ningún problema. Y a mí me gustaría pues tener esa comunicación con los profes porque también eran chéveres. Pero bueno, en fin. Adicional a lo de las notas, a cómo me iba, a cómo me estaba sintiendo, yo pues tenía como una relación así de amistad chévere con una profe
que después se volvió amiga mía y se llama Blanca Miriam Quintero, que de cariño yo y casi todos los que no la conocemos le decimos Blanquita. Blanquita toca violín, es muy buena profesora, tanto de violín como de música y de canto, también es cantante. Y por ahí la tenemos también agendada para el podcast. Yo sé que siempre les digo, hay invitados, pero es que es difícil cuadrar agenda con personas que no viven en mi casa. Los dos primeros invitados que fueron mi papá y mi mamá, fue fácil porque pues ellos viven acá, entonces fue como, ay mamá, venga y me hace el favor y me ayuda a grabar. Pero con ellos es diferente la situación porque me toca cuadrar con los horarios que tengan ellos disponibles y que yo tenga disponibles. Y aparte, esto todavía estoy como organizando cómo voy a hacer, si voy hasta la casa de ellos o los traigo hasta mi casa para grabar. Entonces, por eso es que es un poquito complicado y no he podido sacar como un episodio así con invitado, pues ya un invitado como tal. ¿En qué iba? Es que me pierdo. Ah, bueno, en Blanquita. Entonces, un día yo iba en una buseta con Blanquita, creo que íbamos para la casa, íbamos saliendo de una clase, un ensayo, no sé, alguna cosa. El caso es que Blanquita iba conmigo en la buseta y estábamos hablando y ella me comentó sobre la carrera. Y me dijo, mire Kevin, allá nosotros vemos dibujo, vemos música, vemos teatro, vemos danza. Y usted como es bueno para música, métase, hágale, anímese. A mí me sale económico el semestre, de pronto a usted también le pueda salir económico. Y entre esas charlas me animé. Pero ¿por qué me animé? En ese entonces, en el 2018, me animé fue por es que yo también estaba en contacto mucho con la música. Era profesor de música en una academia a mis 18. Cabe resaltar. Yo estudiaba ingeniería, pero a la par yo dictaba clases los fines de semana en una academia, en la academia del maestro Pablo Tarazona, que también está invitado y pues lo vamos a tener acá. Toda esta gente que yo he nombrado durante los episodios las vamos a tener acá. Bueno, el caso es que, bueno, yo hablando con Branquita, ella me endulzó el oído, a mí me fascinó pues como la percepción que ella tenía o la imagen que me dio del programa, de la licenciatura. Y eso, sumado a la incomodidad que yo tenía en la ingeniería, pues fue como todo un revolcón y yo dije, ¿por qué no me meto a estudiar licenciatura? Y ustedes saben que en Colombia, y pues no sé, en el mundo, pues algunas partes no, pero en Colombia y sobre todo en Cúcuta, la profesión tanto del artista como el profesor de artes y como el músico es súper, súper, súper estigmatizada. Y realmente, pues a mi papá o a mí nos llegaban comentarios de que si él estudia música es para que termine por allá en una esquina borracho, es para que termine tocando de mariachi, que no es una profesión o sea, no es una profesión para despreciar, es una profesión digna como cualquier otra profesión porque igual es un trabajo. Muchas de las veces las personas que ejecutan el instrumento o que van a hacer toques, como les decimos entre la cultura musical, sea mariachi o sea de música romántica de cualquiera, tienen trabajo pesado y a veces hay como épocas en donde no hay como mucho trabajo, entonces hay que buscársela pesadito. No tiene como tanta facilidad como otros trabajos. Entonces se tiene como esa percepción mala de lo que es el arte y lo que es la música y la cultura en general. Pero entonces en diálogos con mi papá, con mi mamá, tomamos la decisión de que yo iba a estudiar esa licenciatura. Y obviamente yo les comenté que me estaba yendo mal en la ingeniería, que había perdido el semestre, entonces dijimos, metámonos en la licenciatura, no hay nada que perder, vamos a intentar, ahí se ve música, mi fuerte realmente es la música, entonces hagámosle. Nos metimos. Primer semestre de la universidad, yo entré, obviamente no iba a ver solo música, ¿no? También tenía que ver temas, materias de educación, materias de dibujo, materias de danza, materias de teatro, de expresión corporal y obviamente de música. Entonces, la primera clase que yo tuve en la universidad, bueno, yo antes estudiaba en la Francisco, esa universidad es súper buena en ingenierías. Ahí trabajan los tíos de mi hermano, bueno, un tío de mi hermano creo es profesor ahí. Y pues en referencia en Cúcuta, la verdad es que la Francisco es como la que tienen referenciada para las ingenierías porque son muy buenas. Y la Unipamplona, bueno, yo entré a la Universidad de Pamplona en el 2018, por ahí más o menos en agosto creo.
Y la primera clase que vi fue la clase de inglés. Entonces, a mí me gusta muchísimo el inglés, entonces fue como una grata bienvenida. Ay, no, de esto hay una historia muy chistosa con una compañera. El caso es que esto, después de la clase de inglés, también vimos otra clase que se llama Lenguaje Musical 1 y bueno, realmente no recuerdo así como bien las materias de primer semestre. El caso es que durante todo ese primer semestre yo, no sé, fue como un amor a primera vista, me enamoré de cada una de las materias, no sé, siento que esa carrera había sido diseñada para mí, o sea, realmente desde la primera clase yo quedé encantadísimo. En las clases de música, como era el lenguaje musical uno, pues eran cosas teóricas que yo ya conocía, pero no era como, ay, es que pereza ver esta clase, sino estaba animado porque siempre hay cosas que uno aprende. Y realmente, aunque yo ya sabía o creía dominar ese tema, porque ya eran temas que yo dictaba en la academia donde trabajaba, habían cositas que a uno por lo menos se le escapaban o que realmente no conocía. Entonces yo era muy feliz, aunque ya sabía de lo que estaban hablando o ya conocía los temas, yo era así pendiente de lo que el profesor explicaba porque aparte de que las temáticas son muy buenas, los profesores son muy chéveres y tienen una metodología muy diferente. Cada uno tiene como su personalidad y su método para enseñar y para explicar las cosas, pero como esa personalidad tan distinta que cada uno tiene los hace así de especiales y de chéveres. El caso es que, bueno, durante la carrera, así como haciendo un desglose a nivel general para no hacer el episodio tan largo, vimos dentro de las clases que eran de la rama de música, bueno, voy a dejar la música para el final. Vimos dentro de las ramas artes escénicas, que era expresión corporal, danza, movimiento, todo esto. Artes plásticas, que era dibujo, pintura al óleo, acrílico, acuarela, escultura, que eso es bidimensional, que es pues en dos dimensiones, ¿no? Bidimensional. Y tridimensional, que es a tres. Bueno, tres. Bueno, y la rama de la educación. Entonces, en lo que era educación, nosotros veíamos, creo que la primera clase de educación fue enfoques curriculares, me parece. Y en esas clases nosotros, pues algunas, la verdad, lo admito, se tornaban como un poquito aburridas porque pues yo realmente iba por música. A mí al principio no era que yo me proyectara como a decir yo quiero ser profesor. O sea, yo iba como de pronto algunos o muchos de los que entran a ese tipo de carreras, y es que yo vengo aquí a estudiar para ser músico y salir a ser un artista, y no tienen como ese enfoque o ese objetivo de yo voy a estudiar una licenciatura para salir a enseñar, porque es que algunos, y me di cuenta de eso en el transcurso de mi carrera, es que hay varias personas que entran, digamos músicos, que es como con los que más me relaciono, que entran a estudiar esa carrera para salir músicos. O sea, creen que entrando van a salir los artistas y que van a ir a tocar a restaurantes o a conciertos y todo eso. Y realmente no es así. O sea, si usted estuviera estudiando música, que por lo menos está en Pamplona o en Bucaramanga o Bogotá, usted sí sale músico. Pero es que ahí usted tiene que ser consciente de que usted está estudiando para ser profesor, porque usted ve materias de pedagogía, no ve todo música. Además, hay gente que dice, no, pero es que a mí no me gusta el dibujo, la danza, a mí me gusta solo la música, por eso yo no le pongo este cuidado. O como que no les dan tanta importancia. Y eso sí lo aprendí en el transcurso porque es importante. Y bueno, eso también me di cuenta en las prácticas, que era importante aprender absolutamente de todo, porque uno no sale profesor de música, valga la redundancia de tanto que estoy diciendo de música. Uno sale profesor de artística. ¿Y en qué encierra la artística? Bueno, todas las ramas que ya les mencioné. Y si yo voy a un colegio y me contratan como profesor de artística y me dicen, no, pero es que en este colegio no dictamos música, dictamos dibujo, yo no voy a despreciar la oportunidad de ese empleo que está, o esa oportunidad, porque simplemente no quiero dictar dibujo porque no me gusta. Pues si yo tengo la facilidad de poder ir a otro trabajo y conseguir, bien, pero en Colombia la situación no es así. O sea, en Colombia la situación es
usted tiene esta oportunidad, si usted no la aprovecha, usted no va a encontrar esa oportunidad por ahí en 2 años o en meses o en hasta 3 años. Entonces, aquí la idea es poder aprovechar todo. Y lo bueno de esa carrera es como es tan integral, usted puede aplicar para profesor de artística en general, para profesor de artística con énfasis en dibujo, énfasis en música o énfasis en danzas o expresión corporal, en danzas o teatro. Bueno, como que retomando a la línea que estábamos llevando al inicio. Entonces, en las materias de educación a veces como que se tornaban aburridas, perdón, se me salió lo campesino, aburridas porque no, como que uno no le da, como les decía ahorita, la importancia de que, ay, estoy estudiando algo para educar, o sea, todo esto son herramientas que necesito, entonces como que se aburrían un poquito. Y bueno, más adelante ya como que uno le va agarrando el gusto, porque es que hay materias muy muy teóricas y realmente hay que leer mucho, y uno recién entra a la universidad como que eso es, si uno no ha practicado la lectura desde la niñez y desde el colegio, es muy difícil adaptarse. Pero luego esas materias se fueron volviendo didácticas, o sea, esas materias teóricas de educación que se consideran aburridas, los profesores como la transformaban para que de una u otra manera los estudiantes como que les gustara tanto estar en la clase como participar. Entonces, digamos, nosotros vamos a ver sobre un ejemplo, que eso no lo vimos tal cual, pero vamos a ver sobre las teorías del aprendizaje. Entonces vamos a ver sobre el conductismo y el constructivismo. Pero no era como, bueno, vamos a pararnos en esta diapositiva y vamos a leer todo lo que es el constructivismo. El constructivismo es una teoría fundada por No, o sea, eran como actividades de, vamos a dividir el salón en grupos, ustedes van a hablar sobre esta teoría, esta teoría, esta teoría, esta teoría, pero no tanto exponerla, sino van a traer ejercicios para aplicar esa teoría o van a explicar esa teoría con actividades dinámicas. Entonces, por lo menos, lo bueno de esa integralidad de la carrera es que por lo menos una materia de teoría se podía convertir en una materia de teatro. Entonces vamos a hablar sobre el constructivismo, pero lo vamos a hacer a través de una obra de teatro. Entonces vamos a dramatizar todo lo que tiene que ver con el constructivismo, o vamos a dramatizar una clase explicando sobre el constructivismo. También vamos a crear una canción en torno a esta temática que estamos trabajando, o vamos a hacer una composición artística. Entonces eso es lo bueno, que podía tomarse un tema y no solo explicarlo de manera teórica, hablada o a modo de conferencia, sino explicarlo a través de diferentes herramientas que también las brindaba o las veíamos dentro de la carrera. Entonces, si por lo menos estábamos viendo cómo se hacen canciones infantiles en una materia, entonces en otra nosotros veíamos, bueno, vamos a crear una canción con este tema, viendo como las notas o lo que aprendimos en esta otra materia. Entonces por eso era que yo como que le estaba agarrando más amor a la cosa, tanto a las materias de educación como a las otras materias. Lo de prácticas lo voy a hablar en un episodio, porque en eso sí quiero invitar a un profe. Tanto quiero ver cómo tratar esas dos perspectivas, las prácticas vistas desde el estudiante y las prácticas pedagógicas vistas desde un docente de prácticas. O sea, de cómo se siente cómo es la experiencia de los estudiantes allá en el salón de clase, haciendo inmersión, haciendo observación, porque muchas de las veces uno no va a lo que se supone que va a ir. Me explico. Una de las primeras prácticas, al menos en mi pensum, eran prácticas de observación. Pero eso es mentira, que uno corre con la suerte. No voy a decir la mala suerte, porque realmente eso es una ventaja que le suelten a uno un grupo o un salón. Entonces uno corre con esa hermosa suerte de que uno va solo a observar, porque esa práctica se basa solo en hacer observación, hacer anotaciones en el diario de campo y no hacer ninguna intervención de ninguna. Obviamente los profes le dicen a uno que le ayuden al profesor que va a estar ahí a uno en el salón. Por lo menos me tocó ir a X colegio con tal salón, entonces a mí el profesor de la universidad me dice, usted esté observando, pero si el profe le dice a Kevin, ayúdeme a cortarle aquí a los niños esto, ayúdeme a explicarle a tal niño, ayúdeme a explicarle cómo se dibuja, cómo se pega, cómo se hace tal cosa, pues uno va como ese apoyo. Pero realmente el objetivo de la práctica es de observación, las dos primeras.
Pero la realidad es que uno va al colegio y en muchos de los colegios existe esa fortuna como para no decir que los profesores son malos, porque realmente no son malos. O bueno, hay que ver como hay que tomarlo desde el lado bueno. Hay unos que dicen, no, yo fui allá a observación, pero el profesor me puso a dictar clase, me soltó la clase y se quejan, pero realmente no ven lo positivo de la situación. O sea, están soltándole un grupo y usted tiene la oportunidad de experimentar. A veces usted tiene la fortuna de que el profesor se queda ahí como, dicte usted la clase y yo estoy aquí mientras calificando estos cuadernos o estos trabajos. Entonces usted como que tiene ese privilegio de poder tener al profesor ahí y dice, profe, no entiendo cómo puedo hacer esto. Él le explica. Pero también hay situaciones en donde el profesor se va, el profesor le dice, bueno, usted es el practicante, ahí lejos el salón, vea usted qué hace. Y ¿se sale del qué? Se sale del salón. Entonces a usted le toca en el momento analizar y decir, juepucha, estoy solo en el salón, tengo 30, 40 chinos y o son chinos grandes y no quiero que se me aburran, o son chinos chiquiticos y no quiero que se pongan a pelear o a correr por todo el salón, ¿qué hago? Entonces ahí es donde su mente empieza como a trabajar en esas estrategias como para ir resolviendo en el momento, porque lo hoy es resolver. Entonces, esas son las situaciones que suelen pasar y obviamente muchas más, pero como les dije, eso va a ser tema para después, tanto la perspectiva del estudiante que va al salón como la perspectiva del profesor que recibe como todas esas quejas o como todos esos comentarios del estudiante que viene. Entonces el estudiante, después de hacer la práctica, viene a hacer la retroalimentación con el profesor y le dice, no, profe, me soltaron el salón, eso no pude, los niños empezaron a gritar, o profe, me fue muy bien, los estudiantes se portaron súper bien, el profesor estuvo de apoyo. Entonces son como diferentes situaciones que presentan y eso es muy extenso. Imagínense, duré casi 10 minutos explicándoles lo de práctica docente. Entonces, ya les expliqué un poco cómo es la parte de educación, les expliqué, bueno, voy ahora a lo de como expresión corporal y eso. En el pensum en el que yo estuve, veíamos expresión corporal, veíamos danzas regionales. Realmente no me acuerdo. Hoy es de esos episodios en donde digo, no sé, pero voy a buscar. O debí haberme informado antes de empezar. Es que no tengo el pensum aquí, me da pereza. El caso es que en esas clases, pues uno como que no siente esa libertad porque pues, yo soy músico y músico sobre todo sinfónico, entonces a mí me gusta como mucho lo cuadrado mucho lo cuadrado y suena otra vez como hablando así jaloneado. Lo siento, aunque bueno, ese es mi acento y de malas, soporten. El caso es que uno llega como muy estigmatizado a ese tipo de clases en donde tiene que hacer movimientos porque, como varios profes dicen, a uno le da pena. La realidad es que a uno le da pena hacer muchas cosas. Entonces uno en esas clases tiene que moverse, tiene que expresar a través del movimiento. Pues lo de bailar uno como que medio lo pasa porque, bueno, dice yo bailo en fiestas porque no voy a poder bailar en una materia. Pero hay materias en donde a usted le toca hacer movimientos que a lo mejor, si usted nunca lo ha hecho en la vida, dice, esto es extraño para mí, yo no sé qué estoy haciendo, yo no, me estoy sintiendo incómodo, pero es por el momento. Ya después que usted se acostumbra, es una chimba, la verdad es una chimba poder trabajar el cuerpo, todos los niveles en los que se puede trabajar, en el piso, en el nivel medio, nivel alto, y uno logra como descubrir cosas con el cuerpo que usted no sabía que antes podía hacer. Usted decía, uy, yo estuve en esta clase y yo no me di cuenta que yo podía hacer estas cosas con mi cuerpo y no lo sabía. Entonces eso es como ese proceso de autodescubrimiento, y más que de autodescubrimiento es como empezar a dejar toda esa pena atrás. Entonces como usted no tiene que hacer esas cosas solo, sino también como, entre comillas, ver hacer el ridículo a los demás que están con usted, entonces se vuelve a la par como una cosa divertida porque yo me burlo de pero también se burla de mí, pero en buen plan, no es como juzgando, porque a la final si usted me está juzgando a mí, usted también tiene que hacer ese movimiento. Entonces me va a burlar, usted se va a burlar, pero yo también me voy a burlar. Entonces a la final eso se vuelve como en una burla buena y en un momento de aprendizaje en donde uno como que puede aprender a eliminar ese miedo y esa pena que de pronto tenemos. En la cuestión de la música, pues a mí, como ustedes, como ya les dije, yo era profesor en una academia, entonces en lenguaje musical 1
Me fue, pues obviamente, bien en los 2 primeros parciales. Y en el tercer parcial, el profesor Nilsson, que es el profesor que dirige el coro en donde estoy ahorita, que pues ustedes ven en Instagram, ahí a veces subo fotos o videitos. Y el profesor habló conmigo y me dijo: Kevin, usted ya domina el tema, si quiere le hago una evaluación para homologarle los temas y usted ya queda eximido. O sea, en el primer corte me fue bien. En el segundo corte el profesor me hizo esa propuesta, me dijo: si quiere yo le hago a usted la evaluación de tercer corte de una vez, o sea, la de cierre de semestre, y porque yo sé que usted la pasa, y así usted no tiene que venir más a clase. Entonces, el lenguaje musical 1, como que vi los 2 primeros cortes porque quería tratar de consolidar bien. Pero yo dije, si el profesor me está dando la oportunidad y puedo tener ese espacio al menos para adelantar trabajos o para descansar, la voy a tomar. Y efectivamente en el segundo corte hice la evaluación, lo pasé con buena nota y pues ahí quedé como eximido. Entonces esa historia es como chévere porque pues me sentí bien, porque yo dije, bueno, al menos ha valido la pena todo lo que he aprendido en estos años antes de entrar a la universidad. Luego viene toda esta cuestión de lo que sigue, porque es que yo sabía lo básico, ya los conceptos más avanzados tenía como algunas nociones, pero no tantas. Entonces en lenguaje musical 2, ¿o fue en lenguaje musical 2 que homologué? No, en lenguaje musical 2 lo vi con otro profesor, ya que me acordé, fue el lenguaje musical 1. Entonces en lenguaje musical 2 el profesor era bastante dinámico con las actividades. Entonces el profesor, digamos, teníamos que explicar la cuestión de los acordes, entonces el profe traía unas carticas y jugábamos con esas carticas. Entonces con tiempo, vamos a armar el acorde de sol, entonces una agarraba tan en grupos, y o vamos a jugar con los globos a ver cómo es el ritmo, cómo es el tiempo. Entonces era una clase donde se utilizaban muchos recursos, y no solo para que la clase no fuera aburrida, sino recursos que nosotros íbamos a recopilar para más adelante poder aplicar en las aulas de clase. Entonces, si yo veía que por lo menos con este profesor trabajaba las cartas, entonces, o los globos para llevar el tiempo, así 1, 2, 3, 4 con pelotas, entonces yo decía, bueno, esto lo aprendí en esta clase, más adelante lo puedo aplicar en un aula de clase. O si ya estaba en la práctica, ya estaba dentro de la clase, yo podía decir, bueno, yo aprendí esto en esta materia con este profesor, voy a aplicarlo aquí a ver cómo me va. Entonces era como de ir de prueba y error, prueba y error. Luego vimos lo que era la cuestión de armonía, armonía 1, armonía 2, dirección. Y pues a mí, como me gusta mucho la música, en las clases me encantaban y la verdad me gustaban muchísimo. Entonces disfrutaba cada una de las clases. Y en dirección, pues como ya era casi terminando, ya era como, voy terminando la carrera y voy a la vez aprendiendo eso que me gusta bastante. Entonces, y que se me facilita. Entonces, como hay esa facilidad, me iba bien. Obviamente a veces no siempre sacaba mis 5 en los parciales. A veces, como decía, perdón por repetir tanto a veces, es que a veces se me enreda la tabla, a veces se me enreda la lengua, ¿cierto? Entonces a veces este episodio se va a llamar a veces. Bueno, esto no siempre sacaba con 5. También había notas en donde me quedaba de pronto un parcial en 4, en 3, por errores estúpidos, porque de pronto a ver, es que las figuras musicales, usted ha visto que hay una que tiene un circulito y un palito al lado. Entonces, a veces yo hacía ese palito en el lado que no era. Y por esa bobada, por esa simple bobada, el profesor me decía, mire. Y me quedaba mal. O sea, yo podía tener todo perfecto, exactamente perfecto como es. Pero solo por poner el palito que se llama aplica, por poner la aplica al otro lado, ya baila. Entonces me quedaba mal. Y por eso el profesor me bajaba. Pero eso ayuda como a uno a formarle el carácter y a ayudarlo a poner más cuidado en las cosas que hace. Y también le sirve de aprendizaje porque por lo menos yo ya sé que la aplica no va a ese lado, sino que va al lado contrario. Y una frase de las que me decía ese profe Javier, era: los mejores aviones también se caen, o los aviones también se caen. Entonces era como una frase para entender que aunque yo supiera o era bueno en una situación, yo también podía cometer errores. Entonces no podía como dejar que se me subiera el ego, porque en algún momento también ese ego va al piso. Y efectivamente me pasó varias veces. Bueno, aparte de la parte teórica de la rama de la música, también veíamos la parte práctica. Veíamos instrumento, vimos 5 instrumentos. Instrumento 1, 2, 3, 4 y 5. Ya sé contar. No, mentiras.
En instrumentos veíamos los instrumentos básicos que se pueden encontrar en un colegio: flauta, piano y guitarra. Entonces era instrumento pedagógico en donde se veía piano, guitarra, pero pues no se llamaba flauta, sino se llamaba orff. ¿Por qué se llamaba orff? Porque no solamente veíamos la materia, bueno, no veíamos solo flauta, sino también veíamos los tamborcitos, los bongos, las placas, que son como una lira chiquitica, los metalófonos, las maracas, las panderetas, que son instrumentos que de pronto se pueden encontrar en colegios y se pueden utilizar. Entonces uno agarra como todas esas herramientas y ve cómo puede utilizar esos instrumentos de acuerdo a la edad de los niños. En cada instrumento iba aumentando, cada vez que uno aumentaba el semestre iba aumentando la dificultad. Entonces al principio uno en flauta o en guitarra veía cómo colocar los deditos despacio. En instrumentos iba aumentando a, bueno, ya sabe cómo colocar los dedos, vamos a agregar acordes, acordes más complejos, rasgueos más complejos. En flauta vamos a tocar obras un poquito más rápidas y que necesiten como posiciones un poquitico más complicadas de aprender. Igual en piano, uno empezaba así haciendo pues noticas largas, ejercicios para poder tener independencia en las dos manos, para posteriormente poder tocar obras un poquitico más complejas, porque la idea es que usted conozca todo esto por si se le presenta a un estudiante que no sepa absolutamente nada, usted tenga como la habilidad de decir, esto lo puedo enseñar de tal manera, porque es que otra de las cosas y otra de las situaciones que pasa es que hay muchos músicos en general en el mundo, porque he escuchado comentarios y también he visto con mis propios ojos que hay músicos que son muy buenos, realmente son demasiado buenos y eso se admira porque son hechos para ser prodigios, porque son muy prodigiosos. Pero a la hora de enseñar uno dice, esta persona como que no sirve para esto, mejor que se dedique solo a tocar. Porque es que no todos tienen como esa facilidad de enseñar. Hay muchas personas, y bueno, no músicos, me imagino que pasa con cualquier profesión, que de pronto saben mucho, pero a la final, como decían en mi familia, no me acuerdo quién, sabe tanto que sabe a mierda. Entonces, todo ese conocimiento que tienen, no saben cómo exteriorizarlo, cómo enseñarlo. Entonces, vean, digamos, un profesor de piano, soy profesor de piano y yo sé muchísimo, tengo mucho conocimiento, un caso hipotético. Pero llega un niño al que no sabe, entonces yo le intento enseñar a la manera que yo aprendí. Ah, bueno. Y el niño no responde. El niño es como, no entiendo, los dedos no le salen, no toca todo mal. Entonces, esos personajes de los que yo hablo que saben mucho, pero no tienen como pedagogía, dicen como, ay, no, usted no sirve para nada, usted no sea músico. Entonces les falta como esa empatía de buscar las formas. No se centran en, yo aprendí de esta manera y si usted no aprende de esta manera, usted nunca va a aprender. Y es una idea errónea porque eso lo aprende mucho en la carrera y es, si usted no aprende a través de esta vía, busquemos otra vía que le sirva para que usted realmente aprenda, porque no todas las personas van a aprender igual. Entonces, si usted no aprendió con este método, vamos a intentarlo de esta manera, a ver, o vamos a intentarlo de esta otra, o de pronto los dedos no le están funcionando, vamos a intentar con la otra mano, o vamos a hacer cosas diferentes, o previo a estar por lo menos con lo del piano, vamos a hacer ejercicio, actividades, juegos con las manos. Porque a la final todo lo que uno hace lo hace con un fin, con el fin de que más adelante. Entonces yo por lo menos veo que el niño no es un niño prodigio y que no sabe tocar piano. Entonces si veo que se le dificultan con los dedos y que no tiene independencia, entonces antes de eso vamos a jugar algo con las manos. Entonces jugamos algo con las palmas, vamos a hacer 2 golpes aquí, uno acá, vamos a hacer golpes a la vez o con los deditos vamos a jugar, buscando como la forma de entender de qué manera él me va a entender a mí. Y eso me pasó en un caso que fue el trabajo que yo hice para la especialización, que eso va a ir a un episodio aparte porque es un caso súper especial. Y fue un caso donde pues, se le impartió la clase a un niño con trastorno de espectro autista y de batería y se obtuvieron muchísimos resultados. Pero como observando y evaluando a través de qué método o de qué forma este niño iba a lograr entender, que pues a la final entendió. Pero eso es como el objetivo de un profesor y como la enseñanza de este episodio, que por más que uno sepa, si uno no sabe transmitir esa información o, ¿cómo es que se dice? Que de esa información no trascienda, pues uno como que se muere con ese conocimiento y no paga. Entonces, el objetivo principal es buscar la manera de que cada estudiante logre entender
a través de la forma que entiende. Bueno, pasando a la parte de música y dejando la última parte, pero no menos importante, la de dibujo, también fue chévere. Al principio eran las clases, obviamente fueron súper chéveres y casi todas las 2 primeras clases de dibujo las vi, 2 o 3, no 3, las 3 primeros dibujos, porque eran 4 en mi penso, dibujo 1, 2, 3 y 4. Y las 3 primeras, o las 4, no, las 3, las vi con una profe que se llama Vanessa Peñaranda, y la nombro porque ella tiene que escuchar este podcast. Y con la profe Vanessa, pues era muy chévere, o sea, la profe era muy chévere, los compañeros, las clases, porque teníamos que hacer ejercicios, obviamente de dibujo, pero mis dibujos eran una porquería. Y claramente yo tuve que aprender para poder pasar. Pero a mí se me dificultaba mucho, así como yo era súper bueno en música, que mire que yo hago evaluaciones y homologo, que no tengo que ir a clase, que me va súper bien, que soy uno de los mejores. En dibujo me pasaba lo contrario, en dibujo era uno de los peorcitos. Entonces a veces con mis compañeras o con Dilene o con Milady, que eran como las que más sabían de con los que yo me juntaba, ella me decía, no Kevin, mire, haga esto así, o no, corrija, o venga, hagamos esto, o de pronto me ayudaban en una que otro detallito. Y la profesora también, eso, se acercaba bastante a decirme, Kevin, vamos a hacerlo esto así, esto se dibuja de esta forma, esta sombra está mal hecha, vamos a acomodarla. Pero, pues igual perdía. O sea, había confianza, pues no había la confianza así de panas con la profesora, pero pues ya había como, ay, hola, profe, ¿qué más? Pero como esa mini amistad no influía en las notas, entonces, por más compinche que de pronto se hubiera con la profe, al momento de evaluar ella me decía, usted aquí como que no cumplió con la competencia que se necesitaba, con el objetivo que se buscaba. Entonces no, nada, su 2 o 2.9 o 2.5 y perdía. Entonces eso quiere decir que aunque haya una amistad, no significa que ustedes van a pasar la materia. Tienen que estudiar. Pero no era mi fuerte. Y esto, como al principio, en los primeros semestres, en el primer semestre yo pensaba, no, pero yo quiero ser músico, yo para qué estoy aprendiendo esta mierda. Entonces ya como a partir del dibujo 2 entendí que era necesario para poder explicarlo más adelante. No, y aparte con los compañeros que tenía, pues se hacía chévere como pasar esos ratos, porque uno se reía y dibujaba y lo hacía mal, pero pues se reía y disfrutaba. Entonces ese buen ambiente en el salón ayudaba a que uno le agarrara amor a la materia. Así los dibujos me quedaran súper culos. Le agarraba cariño y como que me esforzaba por... Incluso hay una anécdota que una vez estábamos en clase de dibujo, no, hay varias, pero una de las que más me acuerdo es que estábamos con una compañera Milady y pues normal, estábamos en clase y ella se sentó en una silla y la silla estaba como medio torcidita y ella se fue así de culo y en vez de ayudarla lo que hicimos fue reírnos y ella también se reía. Y la profe en ese momento, Vanessa, también pues se asustó, pero se puso a reír. Es que fue una experiencia muy chistosa. Y a los 4 y no me acuerdo quién más estaba ahí, nos quedó como ya ese recuerdo en la cabeza de ese momento de la silla con Milady. Y bueno, hasta aquí este episodio atravesando mi experiencia. Ahí hay muchas anécdotas más, muchas experiencias que tuve en varias materias que la verdad son admirables. Me gustaron mucho las materias donde veía cosas didácticas, donde eran teóricas, pero tenía que ver mucho con didácticas a la hora de enseñar o de aprender. Y es que muy bonito porque de esa forma uno va aprendiendo. También conocí profesores súper excelentes, profesores que aún siguen en la universidad, profesores que me dictaron clase y bueno, nos dictaron clase en general y salieron, pero son profesores que nos llevo aquí siempre en el corazón. Tan romántico que ven. Y bueno, ya, eso es todo por este episodio. Dese cuenta que hoy no leí absolutamente nada al computador. Si de pronto miraba de vez en cuando era porque pues, estaba viendo a ver si estaba grabando y no estaba haciendo aquí el ridículo y no estaba grabando ni video ni audio. Y ya, no espero que hayan aprendido muchas cosas de este episodio, porque sé que no di como información así especial o académica enseñando alguna cosa, pero sí quiero que al menos se lleven en la cabeza o en la mente la enseñanza o la reflexión de que si a usted no le gusta una cosa y usted siente que su camino no es por ahí, no se esfuerce, o sea, no se mate la cabeza en decir, no, que es que yo me quiero ir por ahí, porque es que yo me quiero ir por ahí, no se obligue, o sea,
Si ese no es su camino, en algún momento va a haber un punto en el que diga vía cerrada. ¿Y qué le toca hacer? O echar para atrás o agarrar un desvío y buscar la vía correcta. Entonces, eso pasa en cualquier ámbito de la vida, en el ámbito amoroso, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en cualquiera. Entonces, la cosa es que usted sepa qué es lo que quiere para usted. Los demás valen lo que ya sabemos, ¿no? O sea, los demás, en el punto en el que usted decide qué es lo que quiere para su vida, no valen. Valen las decisiones y los consejos que le dejan y las enseñanzas. Pero realmente el resto no vale. O sea, vale es lo que usted decide. Porque en el día de hoy, usted decide una cosa y es lo que usted, o sea, decide emprender. Pero las personas que van a estar ahorita con usted no van a ser las personas que van a estar en 2 años, en 5 años, en 10 años. Y de pronto hay personas que duran más tiempo a su lado que otras. Por lo menos los padres duran más tiempo a su lado que de pronto algún amigo, una pareja, cualquier persona. Pero en algún momento sus padres van a morir. O sea, sus padres nunca van a ser, o los míos, los de cualquiera, no van a ser eternos y no van a durar casi hasta el mismo momento en el que usted se muera. Ellos también van a fallecer. Entonces, ¿usted qué va a seguir? El hecho de que ellos fallezcan o de que las personas que están a su lado se vayan no va a ser como, ay, no, se fueron, ya no va a seguir con mi vida. Sino tiene que es como, bueno, esta persona no está, este proceso pasó, yo tengo que seguir adelante. Y qué más rico que seguir adelante con algo que a uno realmente le apasiona y que realmente le gusta y que le dice, puta, a mí me gusta hacer esta mierda. Entonces, cuando uno lo hace con amor y que así no me paguen, lo hago, ahí es donde uno más disfruta porque aprende, hace lo que quiere y aparte, mire, gana plática y eso es lo que importa. Pues no importa así como tanto, pero pues, o sea, si uno no tiene plata, pues casi que no puede hacer nada en este mundo. Y ser felices. Si uno hace lo que le gusta, uno es feliz. Uno puede atravesar cualquier situación económica, lo que sea, pero si uno encuentra como esa salidita en lo que a uno le gusta hacer, ya es la felicidad. Y que la felicidad no está en trabajar en algo, en vivir con alguien, en vivir en comerse tal cosa todos los días. O la felicidad como que no está a veces en los padres, a veces en una persona, a veces en este trabajo. Es que si yo no estoy en este trabajo yo no soy feliz, ¿no? Las felicidades que en varios días me he dado cuenta que están en pequeños detalles. Con solo el hecho de que una persona le diga, mire Kevin, quiero un café, y usted diga, ay no, pero no tengo plata, no tengo cómo comprar, y diga, no, es que no es para que me compres, se lo regalo. Ahí está la felicidad. Y a mí que me encanta el café, yo amo el café. Y gracias otra vez María Paula, linda y hermosa, que me regaló café en Amalgama. Todavía sigo agradecido y viviré siempre agradecido, porque sí me regaló el café y fue algo muy bonito. Entonces entendí que la felicidad es como en las pequeñas cositas que uno va viviendo en el día. Sí, en las cositas así. Que de pronto iba manejando en la moto porque ese día llovió. Pasó un puta así el carro y me mojó y me lavó todo el casco y toda la ropa que yo tenía. Soy feliz. O sea, no hay que amargarse la vida, sino, bueno, me lavó, riámonos y ya, ¿qué más vamos a hacer? Pero ya, este episodio no es de la felicidad ni nada de eso, sino es mi experiencia en la licenciatura en Educación Artística y Cultural. Y bueno, ya, espero que, como en todos los episodios, les haya quedado algo en la cabeza o en el corazón o en donde sea que se les quede, así sea en la memoria o en el celular, en donde sea. Y que algo de acá les sirva, o que al menos tengan un momento de reflexión escuchando todo este podcast, digan, uy, este huevón dice cosas que son, o sea, que realmente son buenas, que realmente, pues, no como que son muy nutritivas, pero sí como que lo ponen a uno a pensar yo estoy como en esta situación, o de pronto este podcast me ayuda a tomar una decisión, o realmente no le sirva para nada y usted lo escuche solo porque está aburrido y no tiene nada que hacer. Pero bueno, al menos si usted estaba aburrido y escuchó todo el podcast, le ayuda a que no estuviera aburrido casi una hora. Y bueno, ya. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio, el episodio número 8. Va a venir con sorpresas porque no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo chévere. Vamos a hacer algo sorpresivo para que sea con sorpresas. Y ya, recuerden que estuvieron escuchando Podcast con Kevin.